Una vez más, bienvenidos a Hechos de los Apóstoles. Hoy vamos a estar viendo el capítulo 15. Como mencioné hace un momentico, el capítulo 15 es tal vez uno de los capítulos más importantes de las Escrituras. El capítulo 15 se le llama la Carta Magna del libro de Hechos y de prácticamente los libros del Nuevo Testamento, porque es un capítulo con una base doctrinal fuertísima con respecto a la salvación. Y vamos a ver un hecho importantísimo en la historia de la iglesia que definió de una vez y para siempre cómo una persona es salva, cómo una persona puede encontrar salvación. Y gracias a esa reunión, ese concilio, este grupo de personas que se unieron con la guía del Espíritu Santo, es que nosotros hoy podemos disfrutar de la verdad de la palabra de Dios. Porque a través de la historia han venido siempre personas queriendo distorsionar, cambiar muchas cosas, falsos maestros, pero gracias a Dios podemos tener la verdad que se ha preservado, hombres que han dado su vida por preservar la verdad y podemos nosotros disfrutar de esa verdad. Entonces, antes de comenzar vamos a recapitular, como siempre, el estudio pasado. Estuvimos viendo Hechos 14 en la clase pasada. Vimos que después de que partieron de Antioquía Pablo y Bernabé, continuaron su viaje hacia la ciudad de Iconio. Vimos que ellos llegaron allá y que predicaron un tiempo, pero dice la palabra que después de un tiempo ellos empezaron a ser rechazados por los judíos, que empezaron a incitar al pueblo a que estas personas las apedrearan. Y estos hombres huyen y continúan su viaje hacia la ciudad de Listra. Se nos dice que en Listra, una ciudad totalmente idólatra, llegan ellos y en ese lugar Pablo hace un milagro, sana a un hombre lisiado, y cuando el público ve ese milagro, la gente queda sorprendida al punto de que piensan que ellos son dioses. La palabra dice que Pablo pensaban que era Mercurio o Hermes y Bernabé pensaban que era Zeus o Júpiter. Y ese milagro dio pie a que las personas quisieran empezar a querer ofrecer sacrificios para ellos. Y el pueblo entonces empieza a festejar porque supuestamente dicen que llegaron los dioses a visitarlos. Y Pablo y Bernabé, sin entender el idioma de ellos, cuando entienden lo que está sucediendo, Pablo no acepta eso y se rasga las vestiduras. Dice la palabra que se rasga las vestiduras en señal como de horror. Vimos que el rasgarse las vestiduras en el Antiguo Testamento tenía varios significados. Podía ser duelo, pérdida, pero también horror. Vimos que el sumo sacerdote se rompió las vestiduras cuando Jesús declaró que era Dios, en señal de horror, porque él pensaba que Cristo estaba blasfemando. Al poco tiempo de que ellos llegan de Antioquía, al poco tiempo después de ese acontecimiento llegan de Antioquía, dice la palabra, unos hombres de Antioquía y de Iconio, que empezaron también a incitar a la multitud a decirle: estos no son ningunos dioses, estos hombres simplemente están predicando esto, y la gente, después de adorarlos, quería ahora matarlos. Vimos que eso era una representación de lo que pasó con Cristo en su entrada triunfante a Jerusalén, cuando entró en ese burrito y todo el mundo, Hosana, Hosana, y después de esa entrada, al poco tiempo estaban todos, crucifíquenlo, crucifíquenlo. Después regresan, se nos dice que apedrean a Pablo, logran golpear a Pablo al punto que piensan que este hombre murió. Y después ellos no huyen. Pensaríamos que alguien después de esto huiría. Uno dice, no, pero después de que a mí me van a matar o casi matar, yo me voy de ahí. Ellos no, ellos siguen persistiendo hasta que el Señor les dice, ok, es hora de regresar nuevamente a cada una de las ciudades donde ya ustedes fueron. Y ellos regresan nuevamente a cada una de esas ciudades, vuelven otra vez después de ahí de Iconio, vuelven otra vez a Antioquía de Pisidia, y hacen nuevamente todo ese recorrido hasta regresar a Antioquía de Siria, que fue el lugar donde ellos partieron inicialmente. ¿Se acuerdan? Antioquía de Siria es donde está la base central, por decir. Es el lugar, es la iglesia más grande gentil en el mundo, en el Medio Oriente. Tenemos la iglesia en Jerusalén, que es donde están, digamos, los judíos creyentes, pero tenemos la iglesia gentil en Antioquía, que es donde está la mayoría de gentiles que se han convertido a Cristo. Entonces finalizamos con este versículo diciendo: atravesando Pisidia, llegaron a Panfilia, y cuando terminaron de predicar la palabra en Perge, bajaron a Atalía. De Atalía navegaron a Antioquía, donde se los habían encomendado a la gracia de Dios
para la obra que ya habían realizado. Cuando llegaron, reunieron a la iglesia e informaron de todo lo que Dios había hecho por medio de ellos y de cómo había abierto las puertas de la fe a los no judíos, y se quedaron allí mucho tiempo con los discípulos. Entonces se nos dice que ellos vuelven a Antioquía y retoman nuevamente sus labores pastorales. Bernabé y Pablo se nos dice que eran maestros pastores ahí en Antioquía. Retoman sus labores otra vez. Como mencionamos, vamos a estar viendo ahorita este capítulo que se le considera, entre los historiadores, entre los teólogos, comentaristas, se le considera como la carta magna. O sea, esa carta que contiene algunos de los aspectos más importantes, no para un gobierno, pero para la fe. Vamos a comenzar con Hechos 15, versículos 1 al 2, que dice: algunos que habían llegado de Judea a Antioquía se pusieron a enseñar a los hermanos: a menos que ustedes se circunciden conforme a la tradición de Moisés, no pueden ser salvos. Esto provocó un altercado y un serio debate de Pablo y Bernabé con ellos. Entonces se decidió que Pablo y Bernabé y algunos otros creyentes subieran a Jerusalén para tratar este asunto con los apóstoles y los líderes religiosos. Recordemos, Antioquía de Siria está al norte, Jerusalén está abajo al sur. Se nos dice que subieron unos hombres de Judea, ¿cierto? Suben a Antioquía de Pisidia con una enseñanza no muy correcta, totalmente errónea, diciendo: a menos de que ustedes se circunciden conforme a la tradición de Moisés, no pueden ser salvos. Entonces, obviamente, Pablo y Bernabé se paran a defender su posición. Y vemos que los falsos maestros han plagado la iglesia en toda su historia. Lo vemos desde el principio. Vemos cómo desde el principio ya están introduciendo ideas, herejías, cosas que no son correctas. ¿Con qué propósito? Con el propósito de desviar el pueblo de Dios, destruir el poder de la iglesia y corromper sus creencias. Mire lo que dice 2 de Pedro 2:1. Dice: en el pueblo hubo falsos profetas. También entre ustedes habrá falsos maestros que encubiertamente introducirán herejías destructivas al extremo de negar al mismo soberano Señor que los rescató. Esto les traerá una pronta destrucción. Muchas de esas herejías comienzan como algo muy sutil. No, mira, no, Jesús, claro, Jesús es el Hijo de Dios, pero tú te tienes que circuncidar para poder ser salvo. Y eso empieza después a dar un giro, hasta que terminan rechazando a Cristo. Y terminan ya creando una secta, donde ya dicen: no, es que Jesús no es el Hijo de Dios. Jesús es una creación de Dios. Y así se formaron muchas sectas. Empiezan con algo sutil donde arrastran a la gente. Y estas personas ya estaban empezando con algo que no estaba muy correcto con la enseñanza de la palabra. Y dice que salieron de Judea estas personas hablando de que la salvación era por obra humana. Prácticamente eso era lo que estaban diciendo: la salvación es por obra humana. Usted es el que decide, o prácticamente la salvación está en sus manos si usted accede a la ley de Moisés y se circuncida. Estas personas se les conocía como los judaizantes. Ese es el término que se usaba para estas personas, los judaizantes. ¿Quiénes eran los judaizantes? Eran creyentes, ellos creen en Cristo, que obviamente son judíos, practican la ley de Moisés, que exigían que para que una persona pudiera ser salva en Cristo, primero tenía que cumplir la ley de Moisés con la circuncisión. Como quien dice: ok, ustedes son gentiles. A ver, primero ustedes tienen que hacerse judíos, porque la salvación vino a nosotros los judíos. Ustedes tienen que hacerse judíos para así poder aceptar a Cristo. Esa era básicamente la enseñanza de los judaizantes. No están diciendo que no pueden los gentiles venir a Jesús. Sí pueden, claro, pero primero tienen que hacerse judíos, practicando la ley. Pablo y Bernabé no iban a permitir que estos hombres empezaran a dividir la iglesia. Y la palabra nos dice que se armó un altercado y un serio debate. Esto no fue algo de: ven, no, mira, te explico. No, fue un serio debate. Yo me imagino a Pablo y a Bernabé peleando
por su postura y su posición de que eso no es así. Y hay asuntos por los que vale la pena discutir, otros que no. Hay cosas por las que no vale la pena discutir. Que si el rapto va a ser después de la tribulación, no gastemos el tiempo en eso. Más bien parémonos firme contra las personas que están diciendo que la salvación es por obras, que Jesucristo no es el Hijo de Dios. Parémonos firmes en las cosas que verdaderamente vale la pena pelear. No perdamos el tiempo en discusiones tontas, sin sentido y sin valor, porque son temas que ni siquiera la misma palabra nos ha explicado cómo son. ¿Para qué nos vamos a poner a discutir? Pero lo que la palabra es claro y lo que nos deja claro, en eso tenemos nosotros que enfocar nuestra atención. Y su ardua lucha por la verdad los llevó a escalar este asunto hasta la iglesia principal en Jerusalén. Fue un asunto que no se resolvió internamente. La tuvieron que llevar a la iglesia principal, a los líderes de la iglesia, decirles, está pasando esto. Está pasando esto. Miren lo que dice Gálatas 2, 1 al 5. Pablo, en la carta a los Gálatas, ya mencionamos que esa carta a los Gálatas hace referencia a mucho de su primer viaje, ¿cierto? En la región de Galacia. Y aquí está narrando este acontecimiento. Miren lo que dice Pablo. Dice, 14 años después subí de nuevo a Jerusalén, esta vez con Bernabé, llevando también a Tito. Fui en obediencia a una revelación y me reuní en privado con los que eran reconocidos como dirigentes. Entonces expliqué el evangelio que predico entre los no judíos, para que todo mi esfuerzo no fuera en vano. Ahora bien, ni siquiera Tito, que me acompañaba, fue obligado a circuncidarse, aunque era griego. El problema era que algunos falsos hermanos se habían infiltrado entre nosotros para cortar la libertad que tenemos en Cristo Jesús a fin de esclavizarnos. Ni por un momento accedimos a someternos a ellos, pues queríamos que se preservara entre ustedes la verdad del evangelio. Su lucha en todo momento fue por preservar la verdad del evangelio. No, Señor, aquí no vamos a volver a la esclavitud. Nosotros éramos esclavos de la ley. Ahora no, ahora nosotros servimos una ley superior, la ley de Cristo Jesús. Y yo no necesito circuncidarme para poder ser salvo. La palabra dice que es por gracia y únicamente por gracia, por medio de la fe, que yo puedo ser salvo en Cristo Jesús. Y estos hombres se pararon firmes en su postura. Continuamos, Hechos 15, 3 al 5, y dice, enviados por la iglesia, al pasar por Fenicia y Samaria, regiones ahí que están en el camino a Jerusalén, contaron cómo se habían convertido los no judíos. Estas noticias llenaron de alegría a todos los creyentes. Al llegar a Jerusalén, fueron muy bien recibidos tanto por la iglesia como por los apóstoles y los líderes religiosos, a quienes informaron de todo lo que Dios había hecho por medio de ellos. Entonces intervinieron algunos creyentes que pertenecían a la secta de los fariseos y afirmaron, es necesario circuncidar a los no judíos y exigirles que obedezcan la ley de Moisés. El problema no solamente está sucediendo en Antioquía. Vemos que toda esta judaización se está regando. En Jerusalén están lidiando con ese mismo problema. Vemos que algunos fariseos creyentes que se convirtieron. Vemos que muchos personajes de la Biblia, o se cree, por ejemplo, que un Nicodemo fue un seguidor de Cristo. Así que muchos otros, quizás de la secta del fariseísmo, se unieron a Jesús. Pero siguen todavía con muchas de sus enseñanzas antiguas, tratando de mezclar una fe con la otra. No han dejado su judaísmo, están tratando de mezclar una cosa con la otra. Entonces, se nos dice que cuando estaban llegando a Jerusalén, pasaron por zonas, Fenicia, Samaria, donde muchas personas se convirtieron y se alegraban al escuchar que los no judíos estaban siendo salvos. Y este asunto, como les dije, no se podía tratar en la iglesia local. Por eso fue necesario que se trajera a Jerusalén. Era un asunto de suma importancia. Y al Pablo contar lo que Dios había hecho en su primer viaje misionero, salvando a los gentiles, dice la palabra que algunos creyentes que pertenecían a la secta empezaron a decir, no, espere. A ver, ¿cómo así que los gentiles están convirtiendo así como así? No. Aquí tiene que haber un protocolo. Para ellos poderse convertir, tienen que circuncidarse, como decían los de Antioquía. Pero esto le agregaron algo más. Y exígele
que obedezcan la ley de Moisés. No solamente se circunciden, obedezcan la ley de Moisés. Ley de alimentación, ley de rituales, ley de pureza. No, ¿qué es esto? Cada vez le están agregando más cosas y si pudieran le hubieran agregado más y más y más y más reglas para que una persona fuera salva. Y estas personas mezclaban las obras humanas con la fe, anulando por completo la gracia. La enseñanza de ellos prácticamente es que en las manos del hombre está el poder de ser salvo. Que la obra de Jesús no puede salvar sino a menos de que yo cumpla con estas cosas. Y eso está totalmente equivocado. Totalmente equivocado. Porque al agregar una ceremonia o ritual al proceso de salvación, estamos negando la verdad de que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Que esos rituales existen hoy en día. Hoy en también. día. O sea, han persistido durante toda la vida. Claro, hay denominaciones, hay otras religiones que exigen que las personas cumplan con ciertas cosas para que puedan estar en buena postura delante de Dios, puedan estar con el favor de Dios. No se vayan unas cosas que uno dice, pero ¿y dónde en la palabra dice eso? Y han habido hombres en la historia que se han levantado firmes a pelear y nuevamente otra vez traer la verdad bíblica. Miren lo que dice Romanos 3:28. Porque sostenemos que todos somos justificados por la fe y no por las obras que la ley exige. Recordemos lo que significa la justificación. Justificación es un término que se usa mucho en todo el tema legal. Cuando una persona va a una corte es declarada o culpable o inocente, ¿cierto? Y cuando nosotros, la obra que Jesucristo llevó a cabo en la cruz, pagó por nuestro pecado. Por eso es que cuando nosotros aceptamos a Cristo, su obra nos declara justos. Nos declara a nosotros inocentes. Entonces, por eso es que se le llama a una persona que ha creído en Jesucristo justificada. Porque delante de Dios, el día que se pare, no va a tener que pagar por sus pecados. A diferencia de la persona que no ha sido justificada y que algún día tendrá que pagar eternamente por sus pecados. Cristo pagó por los nuestros completamente. Por los cometidos, los que cometemos y los que cometeremos. Todos nuestros pecados quedaron clavados en el madero. Por eso es que somos justificados por fe, no por las obras. Y miren lo que dice Gálatas 2:16. Sin embargo, al reconocer que nadie es justificado por las obras que demanda la ley, sino por la fe en Jesucristo, también nosotros hemos puesto nuestra fe en Cristo Jesús, para ser justificados por la fe en Él y no por las obras de la ley, porque por estas nadie será justificado. O sea, el apóstol Pablo no puede ser más claro, no puede ser más claro. Por eso una persona que tiene la Biblia y me dice a mí que yo necesito cumplir con algo que exige la ley, cumplir con esto para ser salvo, yo le digo, ¿pero cómo? Si miren lo que dice la palabra aquí, miren lo que dice aquí, hay innumerables versos que nos confirman que somos salvos por fe, porque es la gracia de Dios, por la gracia de Dios por medio de la fe. Aquí quería leerles esta frase que escribió este hombre, R.C.H. Lenski, un comentarista, y dice, agregar algo a Cristo como necesario para la salvación, por ejemplo, la circuncisión o cualquier obra humana de cualquier tipo, es negar que Cristo sea el Salvador completo. Es poner algo humano a la par con Él. Sin duda, convirtiendo eso en el punto final. Aquello es fatal. Un puente hasta el cielo que se construye solo de 99% de Cristo y 1% de algo humano se rompe en la unión y deja de ser un puente. Incluso si se pudiera creer que Cristo nos llevará 999 kilómetros del camino y se requiera algo simplemente humano durante el último kilómetro, esto nos dejaría en el aire con el cielo, estando aún muy lejos de nosotros. No hay ni una pizca de obra humana en la salvación. Ni una. Toda fue completa por nuestro Señor Jesucristo. Toda fue completa. Lo único que tenemos que hacer es abrazar esa obra, aceptar esa obra por fe, creyendo en Él, confiando en que nuestro Señor murió en una cruz por nuestros pecados, confiando en que Dios lo mandó a esta tierra para salvarnos de nuestro pecado, que resucitó
y que nos va a dar vida eterna algún día junto con Él. Amén. Entonces se nos dice que llegaron unos fariseos aquí también a esta conversación que se estaba llevando a cabo ahí en Jerusalén. Y se nos dice que a diferencia de los no judaizantes, estos pues dice que no solamente requerían de la circuncisión, sino también de que guardaran toda la ley de Moisés. Y aunque creían en Jesús como el Mesías, su conciencia aún los llevaba a someterse a las leyes del Antiguo Testamento para estar en buenos términos con Dios. De cierta manera no podemos ser muy duros con estos hombres. Hay que entender algo. Hay que entender que esta gente lleva toda una vida sometidos a la ley. Para ellos la idea de que ahora la ley ya no tiene ningún peso sobre mí, sino que es la fe, para muchos de esos hombres no fue fácil entender. Para un gentil que nunca ha estado sometido a la ley, que le digan es por fe, ¡ja! De una. Antes más fácil a que le digan tienes que cumplir toda esta ley. Muchos dirán, no, circuncidarme, no, yo hasta ahí no llego. Pero para un fariseo, personas que han guardado la ley de una manera tan celosa, entonces de cierta manera hay que entender el trasfondo de estas personas. Hay que entender por qué, además piensen en esto, acuérdense que siempre para el judío hubo un desprecio gigante hacia el gentil. Vemos esto siempre, en toda la Biblia hemos visto un desprecio de parte del judío al gentil. Para ellos aborrecían y para ellos el gentil era impuro. No se junte con un gentil porque los gentiles son, lo peor de lo peor. Entonces, para que estos hombres empiecen a ver que a la iglesia se están uniendo gentiles y que estos se están uniendo de una manera extravagante, de una manera gigante, que Pablo dice, fuimos a esta ciudad y wow, los gentiles, fuimos a esta otra ciudad y toda esta gente idólatra, wow, y se unieron y creen en Jesucristo. Yo creo que estos hombres están, ¿qué? ¿Cómo pueden estar diciendo esto? No, necesitamos que estas personas primero se conviertan al judaísmo para ver que verdaderamente sí son temerosos de Dios y ya después puedan aceptar a Jesús. Pero así no es. El Señor vino a rescatar tanto a los judíos con su ley, con sus tradiciones, como al gentil que no tenía nada de eso. La salvación fue extendida a todos, a todas las naciones, se le dijo a Abraham, a todas las naciones. Y aunque eran verdaderos seguidores de Cristo, no habían entendido la verdad liberadora de que las ceremonias y los rituales del Antiguo Testamento habían quedado atrás, habían quedado abolidos. Estas cosas ya no eran necesarias para estar en una buena posición delante de Dios. Fueron pertinentes para un tiempo, pero ahora no. Miren otra vez, miren lo que dice Colosenses 2, 16, 17. Así que nadie los juzgue a ustedes por lo que comen, beben, con respecto a días de fiesta religiosa, de luna nueva o de sábado. Todo eso era una sombra de las cosas que estaban por venir. La realidad se halla en Cristo. Como quien dice, esas cosas eran pertinentes, pero si usted no las practica ahora, no se preocupe, que nadie lo juzgue a usted por eso, porque eso simplemente era una sombra. Todo se cumplió en Cristo. Los creyentes en el Nuevo Testamento están libres de la carga insoportable de guardar toda la ley del Antiguo Testamento. Mas, esto es muy importante aclararlo, mas no están sin ley, sino bajo la ley de Cristo. Porque acá entonces es donde, y entonces si la ley ya no aplica para mí, entonces ¿qué? ¿Significa que yo puedo vivir como quiera? No. Ahorita vamos a hablar también sobre la diferencia sobre la ley ceremonial, ley religiosa, ley de Moisés y la ley moral de Dios. Hay una gran diferencia y nosotros no podemos negarnos a cumplir la ley moral de Dios. Entonces ahorita vamos a hablar de eso. No hay licencia para pecar deliberadamente. Nosotros estamos sujetos a Cristo Jesús. Estamos sujetos a Él. Continuamos con Hechos 15, del 6 al 8. Dice, los apóstoles y los líderes religiosos se reunieron para examinar este asunto. Imagínense, les tocó decir, nos vamos a tener que reunir. Vengan, líderes, vamos a reunirnos porque esto se puso peludo. Y después de una larga discusión, Pedro se puso en pie. ¿Se acuerdan que habíamos hablado hace varios capítulos diciendo ya no se va a volver a hablar de Pedro, sino hasta el capítulo 15 que vuelven y lo mencionan? Bueno, esta es, digamos, la última aparición de Pedro. Pero apareció, se puso en pie y dijo, hermanos, ustedes saben que de un principio Dios me escogió de entre ustedes para que por mi boca los no judíos
oyeran el mensaje del evangelio y creyeran. Dios, que conoce el corazón humano, mostró que los aceptaba dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros, sin hacer distinción alguna entre nosotros y ellos. Purificó sus corazones por la fe. Entonces, ¿por qué tratan ahora de provocar a Dios, poniendo sobre el cuello de estos discípulos un yugo que ni nosotros ni nuestros antepasados hemos podido soportar? No puede ser. Más bien, como ellos, creemos que somos salvos por la gracia de nuestro Señor Jesús. Toda la asamblea guardó silencio para escuchar a Bernabé y Pablo, quienes contaron las señales y maravillas que Dios había hecho por medio de ellos entre los que no son judíos. Cuando terminaron, Santiago tomó la palabra y dijo: hermanos, escúchenme. Simón, Pedro, nos ha expuesto cómo Dios desde el principio tuvo a bien escoger de entre los no judíos un pueblo para honra de su nombre. Con esto concuerdan las palabras de los profetas, tal como está escrito: después de esto volveré y reedificaré la casa caída de David. Reedificaré sus ruinas y la restauraré, para que busque al Señor el resto de la humanidad, todas las naciones sobre las que se ha invocado mi nombre. Así dice el Señor, que hace estas cosas conocidas desde tiempos antiguos. Vemos ahí que los líderes, no la congregación, los líderes se reunieron para tratar este delicado asunto. Miren la importancia del liderazgo en una iglesia. Aquí no fue que se expuso públicamente el tema y bueno, ¿qué piensan ustedes? ¿Qué piensa la iglesia? A ver, levanten las manos los que están a favor de lo que dicen los judaizantes. Yo, levante la mano los que están a favor. No. Esto era un tema delicado y personas de Dios, personas que Dios había escogido como líderes, tenían que tomar una decisión con respecto a esto. Esta reunión fue sumamente importante porque el destino de la iglesia estaba prácticamente en manos de... O sea, estamos hablando de uno de los temas más importantes que se ha tratado. Han habido muchos concilios en la historia. Muchos concilios donde la iglesia se ha juntado, se ha reunido para tratar temas, pero ninguno tan importante como este. Ninguno tan importante como la salvación por fe y no por obras. Y después de llegar a un acuerdo, Pedro comenzó recordando cómo unos años atrás, por medio de él, Dios había salvado a Cornelio y a su familia. Él como que les recordó, les dijo: vengan, ¿ustedes se acuerdan cuando Dios me escogió a mí para llevarle la palabra a unos gentiles? ¿Ustedes se acuerdan cómo estas personas fueron salvas? Estas personas no cumplieron con la ley, estas personas no tuvieron que hacer esto, aquello. Esas personas empezaron en ese momento a hablar en lenguas igual que nosotros. Recibieron al Espíritu igual que nosotros. ¿Por qué? Por haber creído el mensaje que yo estaba predicándoles. Y la salvación de estas personas fue por creer el mensaje, por creer en el mensaje. Y si Dios no les exigió nada más, no tenía por qué exigirle a los demás. Pedro está diciendo, hermanos, si a nosotros nos salvó por gracia, ¿por qué vamos a exigirle a estas otras personas que tienen que someterse a este montón de cosas? Entonces ahí vemos la primera intervención de un líder. Pedro se levanta y hace esta anotación. Y Pedro se anticipó a decir que Dios conoce el corazón humano y mostró que los aceptaba dándoles el Espíritu Santo. Dios vio el corazón de Cornelio y de su familia. Y es que es eso. El Señor ve el corazón. No importa cuántos rituales haga, no importa cuántas cosas de la ley cumpla. El Señor ve el corazón. El Señor no mira esas actitudes y comportamientos externos. Él mira lo que hay en nuestro corazón. Muchas veces decimos, pues yo no sé si yo tengo fe suficiente, pues el Señor podrá ver ese granito que hay en nuestro corazón. Y ese granito es el que nos sostiene y nos mantiene adelante, aunque nos sentimos que no podemos, que no tenemos fe, es esa poca fe la que nos mantiene, porque el Señor ve nuestro corazón. Lo que nosotros no podemos ver, el Señor sí lo ve. Y Él vio el corazón de estas personas y no sus obras de cumplimiento de la ley para salvarse. Y el don del Espíritu Santo únicamente es dado a los que son redimidos. Hasta donde yo sé, el Espíritu Santo solo se le da a una persona salva. Entonces que no me vengan a decir que es que no, el Espíritu vino a Cornelio y ellos hablaron, pero no, ellos tenían que haber cumplido la ley para salvarse. No. Pedro está diciendo, si ellos se les dio al Espíritu Santo es porque fueron redimidos. Entonces no vengan a decir aquí otras cosas. Después Pedro recuerda esa visión que tuvo en Jope. Como que ¿se acuerdan de la visión que él tuvo en Jope cuando estaba arriba en ese aposento alto? Que vio la visión de la sábana que descendía con los animales puros, impuros. Y él recuerda que Dios no hace distinción. Él se acordó del significado de esa visión. Él se acordó que en esa sábana había toda clase de animales. Kosher
judíos, no kosher, gentiles, y todos compartían de una misma cobertura. Dios no hace distinción entre judíos o gentiles. A ambos purifica sus corazones por medio de ¿qué? De la fe. De la fe. De la fe. Es la fe, no las obras, las que purifican el corazón. Pedro cuestiona a esos judaizantes que quieren poner un yugo, una carga. Recuerden lo que es el yugo, eso que se ponía sobre los animales para usarlos para el arado, para trillar, Y Pedro está diciendo, pero ¿por qué van a poner una carga? ¿Por qué? Si una carga que ni siquiera ustedes, ni sus antepasados han podido cumplir. Ellos recordaban, el judío, hay que entender, estos judíos eran personas muy de la tradición, muy amantes de sus raíces, muy conservadoras y a la misma vez con mucha nostalgia, digamos, de la historia judía. Entonces ellos más que todo recordaban era con el corazón. Oh, yo recuerdo nuestros antepasados. Oh, Moisés, wow, sí, Abraham, todos estos hombres. Pero todos estos hombres fueron pecadores. Son los padres, sí, los padres obviamente de la fe. Son estos, pero todos ellos, ninguno pudo soportar, todos pecaron de alguna u otra manera. Entonces Pedro les está hablando y haciendo abrir los ojos. Hermanos, yo sé, son grandes hombres y Dios los ha usado grandemente. Pero ni ellos pudieron soportar la carga. Ni siquiera ellos pudieron cumplir con la ley perfectamente. Ahora ustedes van a poner a estas personas que cumplan la ley. Come on. Israel constantemente había violado la ley de Dios. En el desierto, apenas Moisés se fue para el monte, empezaron a adorar un ídolo de oro, un becerro. Se casaban con mujeres paganas cuando el Señor decía no se junten con otras mujeres extranjeras. Entonces, ¿qué están diciendo? Pedro les recordó a ellos. Y Jesús había descrito a estos hombres años atrás. Miren lo que dice Mateo 23:4. Atan cargas pesadas y las ponen sobre la espalda de los demás, pero ellos mismos no están dispuestos a mover ni un solo dedo para levantarlas. Es muy fácil poner cargas sobre otros. Y nosotros, cruzados de mano, no somos ni capaces de llevar esas cargas nosotros mismos. Y Pedro cierra su discurso afirmando que somos salvos por gracia de nuestro Señor Jesús. Después se nos dice que Pablo y Bernabé toman la palabra y que la gente está como a la expectativa de qué van a decir ellos. Vemos que a Pablo y Bernabé los reciben ya muy bien esta vez. Se nos dice que, acá leíamos que cuando ellos llegaron, dice, fueron muy bien recibidos por toda la iglesia como por los apóstoles. Pablo y Bernabé ya se ganaron. ¿Se acuerdan que la primera vez que Pablo fue a visitar a los apóstoles? Pero ya Pablo se ha ganado un lugar de respeto, un lugar de honor entre los apóstoles. Y ya lo reconocen y reconocen el trabajo. Saben que es un hombre que ha entregado su vida, que ha estado a punto de morir a causa de predicar a Cristo. Entonces, como que hablan ellos y todos como, bueno, vamos a marcar así Pablo y Bernabé. Y hablan y cuentan todo lo que Dios ha hecho por medio de ellos entre los gentiles. Aquí Lucas no nos explica bien qué es lo que dicen. Se nos dice que luego toma la palabra un hombre llamado Jacobo. En otras versiones dice Santiago. Jacobo y Santiago es lo mismo. Aquí una historia cortica. El nombre Santiago proviene de, inicialmente pues Jacobo, ¿cierto? Es el nombre hebreo, pero cuando a este hombre, digamos ya en los griegos empezaron, digamos ya a llamarlo a él, lo llamaban pues San Jacob. Jacob es en griego. Entonces ese nombre San Jacob, si ustedes escuchan, tiene como San Jacob, y de ahí evolucionó el nombre Santiago. O sea que lo que nosotros vemos en nuestra Biblia hoy Santiago es simplemente una evolución de algo que sonaba como Santiago, pero no es Santiago, era Jacobo, San Jacob, Santiago. ¿Y quién es Santiago? ¿Quién es Jacobo? El medio hermano de Jesús. Este no es el mismo Santiago que fue martirizado unos capítulos atrás. El de los capítulos atrás era Jacobo, el hermano de Juan, hijo de Zebedeo. Este es otro. Este es un medio hermano de Jesús, hijo de María y de José. Decimos medio hermano porque sabemos que Jesús, su padre es Dios, no José. Entonces, y este hombre se convirtió en un gran líder, se convirtió en el líder. Dicen todos los historiadores
que Santiago fue el líder de la iglesia en Jerusalén. O sea, y este hombre no se ganó ese puesto porque era el hermano de Jesús, no, porque así también pudo haber sido Judas el hermano de Jesús, no. Se ganó este puesto, vamos a ver, por el carácter que tiene. Es un hombre de un carácter fuerte, una templanza fuerte, y se para firme en sus convicciones, a pesar de que años atrás rechazaba a su hermano como Mesías. Recordemos que Jesús dice que su misma familia lo rechazaba a él como el Mesías. Y ahora podemos ver a uno de sus hermanos liderando la iglesia, y más adelante podemos leer la carta de Judas, otro hermano de Jesús también, que la saca del estadio. Y Santiago afirma el punto que Pedro había expuesto, de que Dios desde el principio tuvo a bien escoger de entre los no judíos a un pueblo para su nombre. Como quien dice, él está diciendo, Dios ya tenía un plan con esto. No fue como que los judíos, los gentiles vinieron aquí y se metieron al plan de los judíos. No. Dios ya tenía un plan para ellos. Y es crear un pueblo de las dos. Es crear un pueblo. Y afirma este punto al demostrar que los profetas del Antiguo Testamento predijeron que Dios salvaría a gentiles. Ahí él hace referencia a unas palabras del profeta Amós, que es las que leemos ahí, que él dice, Santiago lee y dice ahí, después de esto volveré y reedificaré la casa caída de David. Eso lo decía el profeta Amós. Reedificaré sus ruinas y las restauraré para que el que busque al Señor el resto de la humanidad, todas las naciones sobre las que he invocado mi nombre. Así dice el Señor que hace estas cosas conocidas desde tiempos antiguos. Y el profeta Amós estaba profetizando eso, básicamente que los gentiles, al igual que los judíos, serían salvos. Los gentiles serían salvos como gentiles y no era necesario convertirse en prosélitos. Ya hablamos del tema de prosélito, que era una persona que se convierte al judaísmo por medio de la circuncisión. Entonces, es como nosotros. El Señor nos rescató gentiles, nos salvó siendo gentiles y en el cielo vamos a ir como gentiles. Nosotros no tuvimos que convertirnos en judíos para poder recibir el favor de Dios. Así como el judío fue salvo como judío y va a llegar al cielo como judío. O sea, en el sentido, digo es en el sentido de que no tuvo que hacer, pero al final, dice la palabra, vamos a ver que no va a haber judío o gentil, todos vamos a ser uno. Para el Señor no hay tal cosa como la iglesia cristiana judía. Por eso es que, digamos, algunas veces cuando uno escucha de los judíos mesiánicos, es un término que usan para ellos como para identificarse, pero judíos mesiánicos, entonces nosotros yo soy un cristiano colombiano, cristiano venezolano, o sea, es como decir eso, es como decir yo soy un cristiano colombiano, ¿cierto? O sea, como, no, somos cristianos. Si creemos en Cristo, somos cristianos, somos la iglesia de Cristo. No hay tal cosa como definir cristianos esto, cristianos aquello. Lo mismo, no habían cristianos judíos, cristianos gentiles, era la iglesia del Señor. Zacarías 8, 20 al 23 dice, así dice el Señor de los ejércitos, todavía vendrán pueblos y habitantes de muchas ciudades que irán de una ciudad a otra diciendo a los que allí vivan, vamos al Señor para buscar su bendición, busquemos al Señor de los ejércitos, yo también voy a buscarlo. Y muchos pueblos y naciones poderosas vendrán a Jerusalén en busca del Señor de los ejércitos y su bendición. Así dice el Señor de los ejércitos. En aquellos días, 10 hombres de diferentes lenguas, escuchen, diferentes lenguas, no judíos, y naciones, tomarán a un judío por el borde de su capa y le dirán, déjanos acompañarte, hemos sabido que Dios está con ustedes. El profeta Zacarías está profetizando con este simbolismo de que el gentil está agarrando, ¿cierto?, la túnica o el talit del judío en una forma demostrando como que judíos y gentiles están unidos siguiendo al mismo Salvador. Miren qué belleza eso. Y eso lo profetizaba un profeta del Antiguo Testamento. Zacarías estaba, o sea, es que yo vuelvo y digo, a los suyos vino y los suyos no lo reconocieron. Había una ceguera espiritual. Porque simplemente todos los profetas venían hablando. Y ahora que están mencionando el tema de gentiles, esto no era de sorprenderse. Los gentiles se habían anunciado años atrás, de que iban a ser parte del pueblo de Dios. ¿Por qué les sorprende ahora a ellos? ¿Es que desconocen las escrituras?
desconocen o malinterpretan lo que los profetas estaban queriendo decir. Dios ha constituido un solo pueblo, como dijimos, la iglesia. En esta nueva naturaleza no hay judío, no hay circunciso o incircunciso, extranjero, inculto, esclavo, libre. Cristo está en todos. Y la gracia por la cual fueron salvos los primeros gentiles será la misma gracia por la que será salvo el último gentil. El primer gentil que se salvó, que sabemos ahí, ¿cierto? Cornelio fue salvo por gracia. El último gentil que se salve antes de que venga el Señor será salvo por gracia. Por gracia. Continuamos, versículo 19. Dice, por lo tanto, yo considero, sigue Santiago hablando, llega y toma esa posición de liderazgo y dice, yo considero que debemos dejar de ponerle trabas a los no judíos que se convierten a Dios. Más bien debemos escribirles que se abstengan de lo contaminado por los ídolos, de la inmoralidad sexual, de la carne de animales estrangulados y de sangre. En efecto, desde tiempos antiguos, Moisés siempre ha tenido en cada ciudad quien lo predique y lo lea en las sinagogas todos los sábados, como quien dice, nosotros no necesitamos más judíos. Nosotros no necesitamos que esta gente convierta en judíos. Ya la ley de Moisés se predica en las sinagogas. Ya la ley solita se predica en las sinagogas. Dejen de ponerle cargas a estos hombres. Dejen de ponerles cargas. Cuando Santiago dice, por lo tanto yo considero, nos demuestra su autoridad. Porque él está dando como un sí final, está dando una conclusión a todo este debate. Está diciendo, yo, como listo, ya analicé todos los puntos, ahora yo considero que lo que debemos hacer es esto, esto y esto. Y más adelante vamos a ver que eso y eso es lo que se lleva a cabo. Entonces vemos la autoridad que tenía Santiago en la iglesia. Y lo primero que él dice es no le pongan trabas. En otra versión dice no inquieten. Mejor dicho, no molesten a estas personas. Déjenlos que están viniendo a Cristo. O sea, si el enfoque es que vengan a Cristo y sean salvos, ¿por qué están inquietándolos? Guardar la ley y los rituales no era un requisito para la salvación. Absténganse de predicarles esas cosas. Y la carta que Santiago propone escribir tiene como propósito preservar la comunión entre gentiles y judíos. Acuérdense que esto está causando división. El propósito de Satanás siempre ha sido dividir la iglesia. Y aquí ya estamos viendo una de las muchas divisiones que ya han habido en el libro de Hechos. Vemos aquí que ya están los judíos diciendo, ok, no, entonces nosotros vamos a ver los judíos cristianos, ustedes son los gentiles cristianos. No. La misma gracia lo salvó a usted y lo salvó a usted, y ustedes todos son un solo pueblo en Cristo Jesús. Entonces, dejen de ponerles trabas y más bien vivan en comunión. Él está tratando de unir nuevamente, preservar la comunión como un solo cuerpo, respetando mutuamente sus costumbres. Tanto el gentil respete al judío, sus costumbres, y el judío respete al gentil, su forma de vivir, porque es la forma en que ha vivido siempre. Y lo mismo, respeten al judío porque es la forma en que ha vivido siempre. Y no actúen de una manera que ofenda a los judíos en su forma de vivir. Porque aquí está la carta que se le va a escribir, acuérdense, va a dirigir a los gentiles. Entonces también es como que, bueno, no se les va a poner a ustedes esta carga que tienen que convertirse en judíos, pero ustedes también tengan respeto por las cosas que estas personas quieren preservar de su tradición. ¿Cómo cuáles? Apartarse de los alimentos sacrificados a ídolos, de la carne de animales estrangulados y de sangre. Acordémonos que antiguamente habían mercados de las plazas donde vendían carne que había sido sacrificada a dioses paganos. Un judío jamás compraba carne en un mercado pagano o en un mercado gentil, porque sabía que esas carnes eran primero como sacrificios a dioses paganos y después las vendían para comer. El judío, por eso es que el judío hasta el día de hoy tiene su dieta kosher, donde vemos que un rabino va y bendice los alimentos, todo para ellos su dieta es, o sea, ellos no compran lo que compramos nosotros, ellos no van a un Publix, ellos no van a menos de que, bueno, ya algunos modernos tienen su línea kosher, exacto, pero tienen, digamos, sus lugares, los que son muy tradicionales, sus lugares donde ellos van y tienen todo lo de ellos. Y los gentiles no estaban sujetos a esa ley. Dios no le está exigiendo al gentil, usted ahora tiene que comer esto y no comer esto, no coma carne de cerdo. No está diciendo eso. Pero sí tiene la ley del amor en Cristo. Ya mencionamos eso. Nosotros quizás no tenemos la ley de Moisés, pero tenemos una ley superior y es la ley de Cristo. ¿Y cuál es la ley de Cristo? El amor a Dios y al prójimo. ¿Se acuerdan que Jesús dijo?
Los dos mandamientos más importantes: amarás a Dios con todo tu corazón, tu alma, mente y fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Ese gran mandamiento es la ley de Dios, la ley de Cristo. Y esta ley dice que no actuemos de una forma antagonista o ofensiva hacia las costumbres de los otros hermanos. Entonces, por ejemplo, un gentil que está compartiendo ahorita con un hermano creyente judío, no se ponga a comer carne dedicada a ídolos, carne de cerdo, delante de su hermano. ¿Por qué? No porque no pueda, pero piense en su hermano. Hágalo por amor a él. Por eso dice la palabra: no hagan tropezar a otros con su forma de vivir. Que es que yo puedo tomarme una copa de vino. Ok, la palabra no está juzgando al que toma una copa de vino. Pero si su hermano que está ahí con usted era un exalcohólico, el Señor lo sacó del alcoholismo, no haga eso. No lo haga tropezar, no lo haga él a ver como a él, que él diga: bueno, si mi hermano lo hace, pues una copita a mí no me va a hacer daño. Tenemos que tener eso, tenemos que tener mucho cuidado de lo que nosotros hacemos. El apóstol Pablo dice: todo me es permitido. O sea, pero no todo me conviene, no todo me va a edificar. Entonces tengamos cuidado con esas cosas, y básicamente la carta les está diciendo eso a ellos. Respeten estas tradiciones de ellos. Entonces acá está hablando sobre esas tradiciones de la ley mosaica. Ahora toca otro tema. Este tema ya sí es: absténganse, no porque van a ofender a alguien, porque ofenden a Dios. Aquí es donde ya vamos a diferenciar la ley mosaica con la ley moral de Dios, los 10 mandamientos. Ahí es donde ya nosotros no podemos decir: yo no estoy sujeto a los 10 mandamientos. No. Los 10 mandamientos son para todos, porque es la ley moral de Dios, es la forma en cómo Dios quiere que se conduzca todo el mundo, sin importar si son cristianos o no. ¿Y cuál es uno de esos mandamientos? Apartarse de la inmoralidad sexual. No cometerás adulterio, muchas de estas cosas que están en los 10 mandamientos morales. Y aquí los gentiles debían abandonar su antigua forma inmoral de vivir. ¿Por qué tocaron ese punto? Porque estas culturas de antes practicaban muchas cosas paganas, donde la sexualidad y todas las cosas están involucradas de una forma horrible. Entonces, por eso, como ya vienen de un estilo de vida, es como que, bueno, ok, sabemos que tienen ciertas costumbres, pero estas no son apropiadas para nada. Para nada. Especialmente porque el judío respeta el matrimonio, valora la santidad, el guardarse hasta el matrimonio. Entonces, ustedes también cumplan con eso. Cumplan con eso. Porque al no cumplir con eso, están ofendiendo no solo a su hermano judío, sino a Dios también. Están rompiendo con los 10 mandamientos de Dios. Continúa con el versículo 22. Dice: entonces los apóstoles y los líderes religiosos, de común acuerdo con toda la iglesia, decidieron escoger a algunos de ellos y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé. Entonces escribieron la carta y dijeron: listo, vamos entonces a escoger algunos. Pablo, Bernabé, ustedes van a volver a Antioquía otra vez con este asunto, van a hablarle a la iglesia sobre este asunto. Vamos a enviarlos con 2 líderes. Y escogieron a un Judas llamado Barsabás y a otro hombre llamado Silas, quienes tenían buena reputación entre los hermanos. Y con ellos mandaron la siguiente carta. Amor, para un momentico el coso, porfis. Y ponlo. Los apóstoles y los líderes religiosos, a nuestros hermanos no judíos en Antioquía, Siria y Cilicia, saludos. Nos hemos enterado de que algunos de los nuestros, sin nuestra autorización, los han inquietado, alarmándolos con lo que han dicho. Así que de común acuerdo hemos decidido escoger a algunos hombres y enviarlos a ustedes con nuestros queridos hermanos Bernabé y Pablo, quienes han arriesgado su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, enviamos a Judas y a Silas para que confirmen personalmente lo que les escribimos. Nos pareció bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponerles ninguna carga, aparte de los siguientes requisitos. Qué belleza como hablan, como si el Espíritu Santo está ahí con ellos, como que es una persona más del concilio tomando la decisión con ellos. Nos pareció bien al Espíritu Santo y a nosotros. Abstenerse de lo sacrificado a los ídolos, de sangre, de la carne de animales estrangulados y de la inmoralidad sexual. Bien harán ustedes si evitan estas cosas, con nuestros mejores deseos. Una vez despedidos, ellos bajaron a Antioquía, donde reunieron a la congregación y entregaron la carta. Los creyentes la leyeron y se alegraron por su mensaje alentador. Miren, alentador.
Yo me imagino esa gente cómo estaría sufriendo esas semanas que se fueron Pablo y Bernabé, dudando de si eran salvos o no, dudando de si verdaderamente habían sido salvos por fe o no, y esperando a ver si les iba a tocar circuncidarse, si qué les iba a tocar hacer. Pero ellos, miren, dice la palabra, se alegraron por su mensaje que les dio alientos. Judas y Silas, que también eran profetas, ya hablamos de que profetas son personas que proclaman la palabra de Dios, también eran maestros, profetas, hablaron extensamente para animarlos y fortalecerlos. Y después de pasar algún tiempo allí, los hermanos los despidieron en paz para que regresaran a quienes los habían enviado. En la Nueva Versión Internacional el versículo 34 no está, en la Reina Valera sí. Y el versículo 34 dice, mas a Silas le pareció bien el quedarse allí. Pablo y Bernabé permanecieron en Antioquía enseñando y anunciando la palabra del Señor en compañía de muchos otros. Entonces dice que la iglesia escogió a Judas y a Silas para ir como representantes, unos hombres líderes. De Judas no sabemos mucho. Aquí la palabra simplemente nos dice que era un profeta, ¿cierto? Que era un maestro. Pero Silas, también conocido como Silvano, ese nombre más adelante lo vamos a escuchar en varias cartas de Pablo, vamos a escuchar el nombre Silvano, son el mismo, Silas, Silvano, más adelante va a desempeñar un papel muy importante. Ya dijimos que en el próximo capítulo va a ser el compañero de viaje de Pablo, en el segundo viaje misionero, y también va a ser el amanuense. Yo aprendí esa palabra, amanuense. ¿Qué será amanuense? Amanuense es la persona que se encarga de tomar las notas de alguien que le va hablando y le va redactando. Entonces es el que escribe la carta de primera de Pedro 5:12. Pedro la va relatando y Silas es el hombre que es su amanuense. Es el que escribe, como el escriba, es quien escribe esa carta. Y la carta va dirigida, dice, a nuestros hermanos no judíos en Antioquía. Miren qué belleza como usan el término nuestros hermanos. Imagínense, para los gentiles en Antioquía, qué honor es que los judíos de Jerusalén, hermanos creyentes judíos, están diciendo nuestros hermanos. ¡Wow! ¡Qué bonito! Yo creo que eso a ellos les dijo, porque acuérdense, aquí están siendo atacados por judaizantes que dicen, no, ustedes hermanos, primero se tienen que circuncidar. Pero la iglesia en Jerusalén está diciendo, no, ustedes son nuestros hermanos. Somos hermanos en la fe, todos. Incluso los fariseos creyentes estuvieron de acuerdo. ¿Por qué sabemos eso? Porque nos dice, entonces los apóstoles y los líderes religiosos de común acuerdo con toda la iglesia, y en esa iglesia están los fariseos que habían dicho allá en Jerusalén, se tienen que, pero si la palabra nos está diciendo que toda la iglesia decidió escoger algunos y llevar esa carta, es porque estuvieron de acuerdo. Entonces es bonito ver cómo el Señor puede cambiar el corazón de una persona que está equivocada. Y en el camino nos vamos a encontrar muchas veces con hermanos equivocados en algún aspecto, en alguna cosa. Y no podemos simplemente desecharlos, sino ir a la palabra. ¿Qué hicieron estos hombres? Nombraron ahí mismo las palabras de ¿quién? Del profeta Amós. Santiago fue muy sabio y dijo, vamos a la palabra y veamos qué dice el Señor sobre este asunto. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Dirigir a un hermano que está confundido en algún tema espiritual, doctrinal, y dirigirlo ¿a qué? A la palabra. No decirles que mira, ¿cómo estás diciendo eso? Es que no, tú tal, estás equivocado. No señalar, no juzgar, guiar. La palabra se va a encargar de hacer su trabajo, su labor. La palabra misma va a hacer que esa persona se arrepienta humildemente y diga, ¿sabes qué? Estaba totalmente ciego, equivocado. Tenía razón. Y eso sucedió. Estos hombres a lo mejor reconocieron y dijeron, hermanos, tienen razón, sí. Estamos de acuerdo, envíen esa carta. Y no se mencionan otras iglesias. Acá dice que esto fue simplemente dirigida hacia Antioquía. Y sabemos que ese problema quizás estaba surgiendo en muchos otros lugares. Ya vemos que en Jerusalén se estaba surgiendo también. Pero sabemos que Antioquía era la central principal gentil. De ahí ya Pablo y los demás líderes iban a encargar en llevar el mensaje correcto. Y la verdad trae gozo. La verdad trae gozo. Vemos que estos hombres se llenaron de gozo porque les hablaron la verdad. Los creyentes de Antioquía sintieron un profundo gozo al saber que el principio de la salvación por gracia se había preservado, de que no habían metido ahí otra enseñanza nueva, diferente a lo que dice la palabra de Dios. Y el legalismo no produce confirmación ni edificación. El legalismo no sirve para nada. El legalismo solo pone cargas sobre una persona que no puede llevar.
El legalismo le baja el ánimo a una persona, el legalismo simplemente le roba el gozo a una persona. Pero es la palabra de su gracia la que tiene poder para edificar a los creyentes y darles una herencia, como dice Hechos 20. La palabra de su gracia. Y la iglesia dejó establecida una verdad que nunca podrá ser cambiada. Una verdad que incluso en los años del oscurantismo se trató de volver otra vez a esto, pero se levantaron hombres como Lutero que lucharon por nuevamente otra vez decir es por fe, no por obras. Entonces, gracias a que se preservó esa verdad, hoy en día tenemos hombres que luchan por eso y nosotros tenemos que ser también de los que luchamos por esa verdad, porque hoy en día sabemos cómo la palabra se está cambiando y acuérdense, empieza muy sutil y cuando menos piensan, una doctrina totalmente nueva que solamente vino ¿de dónde? Del mismo infierno. Porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Y esto no procede de ustedes, sino que es un regalo, un don de Dios. No por obras, para que nadie se jacte. Este quizás es el versículo más famoso con respecto a la salvación siendo por fe. Si fuera por obras, el cielo va a estar lleno de personas alardeando de, imagine la Madre Teresa de Calcuta llevaría los premios. ¿Sí me entiende? Esas personas llevarían los premios. Billy Graham. No, ¿quién se va a parar al lado de Billy Graham? O de uno de Stanley. O de estos grandes hombres. No, imagine que a uno en pañales. Pero no es así. No es así. Porque en el cielo solo vamos a estar honrando a uno. A Jesucristo. Solo fue Él, su obra. No importa, sí, si viviste una vida piadosa recibirás coronas, recompensas. Claro que las obras importan, pero no para mi salvación. Y aquí vamos a concluir ya con este capítulo. Versículos 36-41 dice: algún tiempo después, se nos dijo que Pablo y Bernabé permanecieron en Antioquía anunciando las palabras del Señor. Y un tiempo después, no se nos dice cuánto tiempo, pasó un tiempo, y fue y le dijo a Bernabé: hey Bernabé, volvamos a visitar a los creyentes, ¿te acordás? Todas esas ciudades donde hemos anunciado la palabra, vamos a ver cómo están. Y Bernabé se emocionó y quería llevar con ellos a Juan, ¿se acuerdan? Pero a Pablo no le pareció prudente llevarlo, porque los había abandonado en Panfilia y no había seguido con ellos el trabajo. Entonces se produjo entre ellos un conflicto tan serio que acabaron por separarse. Bernabé se llevó a Juan Marcos y se embarcó rumbo a Chipre. Acuérdense que Bernabé es de Chipre. Mientras que Pablo dijo, bueno, pues yo tengo aquí a Silas. Este hombre ha demostrado que es buen hombre, también tremendo líder. Y por eso es que podemos confirmar que Silas se quedó. Como decía ese versículo que dijimos que excluyó la versión internacional. Y lo escogió para su viaje. Y después de que los hermanos lo encomendaron a la gracia del Señor, Pablo partió y viajó por Siria y Cilicia, consolidando a las iglesias. Entonces Pablo y Bernabé toman caminos opuestos. Cada uno se va por su lado. Y Pablo tenía un corazón de pastor. Esto es lo que ponía a Pablo siempre como con esa necesidad de volver otra vez a los lugares donde él ya había ido. Ustedes ven que Pablo, fueron muy pocos los lugares que él visitó una vez y ya. Él por lo general tenía anhelos de volver nuevamente y les escribía a estas iglesias, decía, cuando vuelva a verlos, pronto iré a verlos otra vez. Miren lo que dice 1 Tesalonicenses 2:17. Dice, amados hermanos, escribiéndole a la iglesia en Tesalónica, después de estar separados de ustedes por un breve tiempo, aunque nuestro corazón nunca los dejó, hicimos todo lo posible por regresar, debido a nuestro intenso anhelo de volver a verlos. Pablo siempre tenía ese corazón de pastor. Pablo no fue simplemente de ir simplemente a predicar el evangelio y que la gente se convirtiera ya. Pablo era un discipulador. Él levantaba iglesias y después volvía otra vez a ver cómo está mi gente, cómo está mi pueblo. ¿Está pasando esto? No, espere, necesito escribirle a mi iglesia y decirle que esto no está bien, para que corrijan esas cosas. Y el discipulado era un aspecto importantísimo para Pablo. Es por eso que anhelaba ir a continuar enseñándole a sus discípulos. Bernabé quería llevar a Juan Marcos, ya vimos, Pablo no estuvo de acuerdo, porque sabe que recordó otra vez cómo Juan Marcos los dejó tirados y a él eso no le sirve. Y vemos que más adelante, eso, a pesar de que Pablo en ese momento rechazó a Juan Marcos por la situación, esto es un tema que ya habíamos hablado, vemos que Pablo en verdad perdonó a este hombre.
al punto de que después más adelante vemos que lo honra de una manera grande. Pablo más adelante le da una segunda oportunidad a Juan Marcos. Quizás Juan Marcos en este entonces era todavía un hombre muy inmaduro, porque no podemos quitarle el mérito a Juan Marcos. Acuérdense, él es uno de los escritores de los 4 evangelios. Y si el Señor lo escogió para escribir un evangelio, no era cualquiera. Podrá haber sido un desertor en el primer viaje de Pablo, pero Dios lo usó grandemente y Pablo notó eso. Pero ahora no era el momento. Y muchas veces va a suceder esto. Van a haber personas que quizás vamos a conocer en algún momento que no van a estar preparadas para ciertas cosas. Nuestro corazón no puede desecharlas completamente. Tenemos que entender de pronto como Pablo, como no es ahora el momento para tú involucrarte en esto, pero seguir creyendo en que esa persona Dios la va a utilizar. Y eso fue lo que sucedió. Colosenses 4:10 más adelante nos muestra que ya Pablo, no tengo ese versículo acá, pero que ya Pablo había perdonado a Juan Marcos y que Juan Marcos se volvió una pieza importantísima para él. Y aunque no volvemos a escuchar de Bernabé, aquí está la última aparición de Bernabé, sabemos que Pablo lo respeta mucho y lo honra por su arduo trabajo en el ministerio. Y el constante trabajo y amor de Bernabé a su sobrino, más adelante lo llevó a ser uno de los 4 evangelistas, compañero de Pablo y ayudante de Pedro. Miren que también es necesario de personas con el corazón de Bernabé. ¿Qué hubiera pensado Juan Marcos si todos hubieran tenido un corazón como el de Pablo? No, yo aquí no sirvo para nada. No me quieren llevar. No, bueno, entonces listo. Y se cree la mentira de que no sirve para nada, de que nunca va a estar al nivel de ellos. ¿Pero qué hizo su tío? No, Juan, no le dé mente a eso. Vámonos para Chipre. Yo sé el potencial que usted tiene. Vamos para Chipre. Y ese corazón es necesario. Hay personas con un carácter fuerte, pero se necesitan de Bernabés también, para que puedan dar consolación a los que están quebrantados, a los que están creyendo una mentira, a los que están esclavizados por cosas que no son ciertas. Se necesita de ellos. Porque miren, ese amor que Bernabé le mostró incondicional lo llevó después a ser un gran hombre. Ayudante de Pedro también. Pedro también lo resalta a él en una de sus cartas. Entonces, se nos dice Pablo y Silas, que Silas pasó a ser el nuevo compañero de viaje de Pablo. Y al igual que Pablo, Silas también era un ciudadano romano. Tenían mucho en común, mucho en común. Sabemos eso porque en Hechos 16:37 también Silas, cuando ellos los van a encarcelar, también se dan cuenta que Silas es un ciudadano romano. Y ambos deciden viajar por Siria y Cilicia. Acuérdense, van a empezar a hacer el viaje misionero de la vez pasada, pero esta vez, ¿se acuerdan que la vez pasada arrancaron de Antioquía, vinieron acá y viajaron a Chipre? Pero ellos dicen, ¿para qué vamos a ir a Chipre si allá está Bernabé? ¿Para qué vamos a ir a meternos? Bernabé va a hacer un buen trabajo, él es un gran hombre, a pesar del altercado, yo sé que Bernabé va a hacer una buena labor. Vámonos por aquí, por Cilicia, Siria, Cilicia, y empezaron a hacer el viaje por acá. Entonces esta vez el viaje comienza un poco distinto y ya en el próximo capítulo vamos a ver eso y unos puntos ya importantes para cerrar. Defender y luchar por los aspectos importantes de nuestra fe es importante. Cosas como la salvación por fe y no por obras, cosas como que Jesús es Dios y no una creación de Dios. Es crucial que la iglesia permanezca unida a la hora de tomar decisiones importantes y que su guía y dirección siempre sea la palabra de Dios. Me faltó agregar ahí, y el Espíritu Santo. Siempre la importancia de que la iglesia esté unida. Primeramente el liderazgo y luego la misma iglesia aprobando eso. Y aunque como gentiles no estamos bajo la ley de Moisés, sí estamos bajo la ley de Cristo, una ley guiada por el amor a Dios y al prójimo. No debemos nosotros poner trabas a otros creyentes con respecto a su salvación. Es únicamente por fe en Jesucristo. No hay nada que puedan hacer o que deban hacer para recibir el amor de Dios, más que simplemente creer en Él. Tengamos el corazón de Pablo de continuar con la obra que comenzamos en alguien. Pablo en ese momento quería volver nuevamente a las iglesias que había plasmado. No sé, en este momento de pronto podrá pasarse por tu mente alguna persona a la que le hablaste hace meses, días, años. Volvamos otra vez a esas personas que el Señor en algún momento nos puso a sembrar algo. Llamar, preguntar, ¿cómo vas? ¿Cómo has estado? Así esté alejado o así esté muy metido en las cosas del Señor. ¿Cómo vas? Estamos llamados a eso, a tener un corazón pastoral también, a amar a las personas, a discipularlos.
Y sin importar las diferencias, la obra de Dios se cumple y todo obra para bien en Cristo Jesús. Amén. El enemigo, por más que haga, no va a poder cambiar los planes del Señor. Y con esto terminamos el capítulo 15 para darle continuidad al 16 la próxima clase.